Bien, entonces, como les decía, muchachos, acabamos de ver un video sobre lo que es la geopolítica, al menos la introducción para la geopolítica. El link ya lo compartí con en su grupo de WhatsApp. Este es un video resumido sobre lo que va a tratar la clase de hoy, ¿no? El día de hoy vamos a ver qué es la geopolítica, ¿no? ¿De qué trata la geopolítica? ¿Qué nos quiere dar a entender la geopolítica? Un segundo, por favor. Aquí están los cebanos. Bien. Decía y comentaba yo que el día de hoy vemos sobre la geopolítica, ¿no? Y habíamos visto un video corto de 2, 3 minutos que resume todo lo que tenemos que decir el día de hoy. En este caso, geopolítica. La geopolítica simplemente, como ha visto el video, se refiere simplemente, según su etimología, geo, que significa tierra, y política, la capacidad de gobernar, administrar un área, ¿no? Un área determinada, un espacio determinado. ¿No? Entonces se va a ver cuáles son o cómo son las decisiones, la capacidad de gobernar de un grupo de personas en un espacio determinado, ¿no? Todos los planes, todas las decisiones, los proyectos, ¿no? Que se vaya a tomar para poder gobernar un área determinada, ¿no? Sea un país, una ciudad. Las decisiones que se vaya a tomar va a estar influenciada principalmente por los factores geográficos, por los factores históricos, por la historia de los estados, ¿no? A fin de poder obtener o extraer conclusiones de carácter político. En otras palabras, es una guía. Es como un manual, es una guía, son recomendaciones que le sirve al gobernante para poder llevar las políticas de su gobierno, ¿no? La política interna y la política externa, ¿no? En todo sentido, al gobernante lo orienta a llevar sus políticas. Al militar, los grupos militares los encamina a preparar la defensa, ¿no? La defensa del territorio en caso que haya invasión, ¿no? Establecer estrategias en base a las características del lugar, a las características geográficas de la zona para poder evitar posibles conflictos a futuro, ¿no? Y así tomar decisiones adecuadas, ¿no? A ver, un segundo, por favor, voy a compartir la diapositiva del día de hoy. Un segundo. Aquí está, geopolítica. Podemos darle un ratito, por favor. He puesto grabación, no me he dado cuenta. Tenemos ahí la pantalla del día de hoy. Tema, como ves, geopolítica. ¿Cómo ves ahí el concepto de geopolítica? No dice que es simplemente una ciencia o es una disciplina que es parte de las ciencias políticas y que su importancia radica en el estudio del espacio geográfico y el estudio del Estado, ¿no? Para poder tomar decisiones de gobierno, para poder tomar decisiones, es necesario, muchachos, entonces, como ves ahí, conocer la realidad, conocer el espacio geográfico que uno ocupa, conocer cuáles son las características del Estado, ¿no? La geografía, la historia de la nación que está dirigiendo. Así se puede tomar, pues, decisiones correctas, ¿no? En otras palabras, la geopolítica te va a encaminar principalmente a los gobernantes, principalmente a los líderes, no necesariamente a ellos, todas aquellas personas que están gobernando, dirigiendo algún área determinada, ¿no? Les va a tomar, con la geopolítica se puede ayudar a tomar las decisiones correctas, ¿no? sobre asuntos de diferentes tipos, militares, políticos, ¿no? Geográficos, etcétera. Entonces la geopolítica nos va a ayudar o nos va a servir en ello, nos va a retroalimentar en ello, muchachos.
ya que a lo largo de la historia, bien, sabemos que se han presentado o se presentan diversos acontecimientos, conflictos, situaciones, conflictos internos, conflictos externos, todo porque por las malas decisiones, ¿no? Por las malas políticas implementadas por los gobernantes, porque los diversos grupos de poder solamente buscan beneficio para un solo grupo y no para todos. ¿No? Ante eso vamos a ver diferentes dificultades, falta de comunicación, falta de llegada al pueblo, ¿no? Falta de aplicar políticas adecuadas. En fin, tenemos diferentes situaciones que van a evitar el complemento de todas estas decisiones. Entonces, con la geopolítica, como te repito, se puede llegar a eso, tomar decisiones adecuadas, conociendo a la población, conociendo las ciudades, conociendo la geografía, ¿no? Conociendo el Estado. ¿No? En base a eso se toman decisiones adecuadas. Y eso es justamente lo que nos dice la geopolítica o en lo que nos va a ayudar a estudiar. ¿Sí? De esa manera, muchachos, entonces se puede tomar medidas, se puede conducir un Estado, ¿no? Tomando medidas, decisiones, políticas y estrategias convenientes para el pueblo, convenientes para el Estado. Acá vemos en pantalla algunos representantes de la geopolítica, hombres que han, pues, bueno, con su influencia han hablado, han tenido escritos sobre la geopolítica. Uno de ellos, Friedrich Ratzel, ¿no? Él es considerado el padre de la geopolítica, ¿no? De origen alemán. Él, eh, sus estudios, ponen en evidencia que es muy importante analizar o identificar la relación que existe entre un Estado y el espacio que ocupa. Su libro, Los 7 leyes del crecimiento de los estados, o las 7 leyes del crecimiento de los estados. Aquí tenemos, esta es la base ideológica, digamos, para la conducción y decisiones de los estados. Uno de ellos tienes ahí. Otro, Rudolf Yellen. Él es el inventor del término geopolítica, como ves. Él es el padre de la geopolítica alemana, ¿no? Ratzel, padre de la geopolítica alemana, Yellen, el padre de la geopolítica. Él considera que el Estado es un organismo vivo, ¿no? Y que tiene partes, tiene estructuras, ¿no? Es un organismo viviente y las estructuras que conforman este organismo, esta organización, es el territorio, el pueblo, ¿no? El gobierno y la economía, ¿no? Entonces, si funcionan todos estos elementos bien, entonces todo el órgano pues va a estar bien conducido, ¿no? Además propone que un Estado debe estar bien implementado, principalmente para la defensa, ¿no? Defensa del territorio, ya que sin ello esto sería un Estado en decadencia, lo que nos propone. Por ahí tienes a otro representante, según los que vemos ahí. Tienes a Karl Ritter. Karl Ritter. Él propone y él nos dice que principalmente, pues, bueno, él analiza y nos dice que todas las migraciones, los movimientos sociales, los movimientos humanos, parte de la historia de los países están determinadas por la geografía del lugar. En este caso, la topografía, que se refiere a los suelos, y el clima, ¿no? Tú sabes que la población siempre está presente o habita lugares donde haya los elementos necesarios, ¿no? Cerca a los ríos principalmente vamos a ver población habitando en los valles, ya que el agua es un elemento fundamental para la vida. Lugares donde haya un clima donde uno pueda habitar, ¿no? Un clima agradable, un ambiente agradable o soportable, pues es un ambiente ideal para poder habitar, ¿no? Ritter nos señala eso. Uno no se puede ir a vivir, por ejemplo, a un desierto porque hace mucho calor ahí no se puede vivir. Bueno, no se puede vivir, sí se puede vivir, pero ahí tenemos presencia de humanos migrantes, ¿no?
que constantemente están trasladándose de un lugar a otro, pero no ves vida en el desierto comúnmente, en las zonas altas, en las punas, ¿no? Sobre los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, un clima totalmente áspero y frío, ahí no se puede vivir. Entonces, Carritter nos habla sobre eso, ¿no? Otro, un ratito, ¿quién más ha entrado? Huaraz y Huertas. Segundo, por favor. Ya está. Ya está, muchachos. Otro representante tienes a Halford Mackinder, ¿no? Su libro El Estado como un organismo vivo, ¿no? Él sostiene que el hombre es quien inicia todo. El hombre marca el inicio de todo, no la naturaleza, ¿no? No la naturaleza. En ese sentido, muchachos, el hombre es quien domina, predomina o tiene su accionar por sobre la naturaleza, ¿no? El hombre es quien da las iniciativas, altera el paisaje, altera la geografía, al tomar decisiones de gobierno, algunas de ellas tienen que ver con la alteración tal vez de la geografía, ¿no? Por ejemplo, al construir caminos, ciudades, ¿no? Se depreda parte de algún bosque, parte de algún cerro, ¿no? Se altera la geografía. Bueno, en sí, en resumen, acá tienes entonces a los principales representantes de la geopolítica, ¿no? Mackinder, Raxel, Yellen, Haushofer, entre ellos. Ahí tienes geopolítica, ideólogos o representantes. Bueno, esto es referencial, ¿no? Escuelas geopolíticas. En diferentes partes del mundo se toman decisiones para poder conducir bien, para conducir de manera eficiente un Estado. En Argentina, ¿no? Dominar la olla de la Plata, dominar la Patagonia, o tener influencia sobre estas áreas es algo fundamental para los argentinos, ¿no? Por ejemplo, previo a la guerra con Chile, Argentina deseaba la Patagonia, deseaba esta zona. Esta zona estaba, por ejemplo, estaba en manos en manos de Chile, ¿no? Y para evitar ir al conflicto, a la guerra con Chile, Chile le cedió la Patagonia a Argentina para evitar que Argentina haga una alianza con Perú y con Perú y con Bolivia. ¿No? Y entonces a partir desde esa fecha, fines del siglo XIX, es que Argentina domina, controla esa zona, ¿no? Y sus decisiones de gobierno están alrededor de esas zonas, la olla de la Plata, la Patagonia. Norteamérica, de igual manera, dice que la influencia debe ser superior al espacio geográfico del Estado. Y como bien sabemos, las decisiones que toma Estados Unidos, pues económicas, políticas y socialmente, tiene influencia sobre los demás estados, ¿no? Estados Unidos tiene relaciones con otros estados, domina a otros estados a través del capital, del dinero, tiene influencia sobre otros estados. Nosotros nos encontramos bajo la influencia de Norteamérica, ¿no? Entonces las decisiones de gobierno, en este caso, según la Escuela Geopolítica de Norteamérica, está en la influencia, ¿no? La influencia debe ser superior al espacio geográfico del Estado. Y así es como maneja sus relaciones y decisiones de gobierno. Según la Escuela Geopolítica Inglesa, los ingleses se basan en el dominio de los mares y los océanos. Como bien sabemos, Inglaterra se encuentra en una isla rodeada por mares. Entonces, a lo largo de su historia, Inglaterra siempre pues ha tenido predominio en los mares, justamente para dominar y llegar a otras zonas, colonizar otras zonas, ¿no? Conseguir materias primas de otras zonas, ¿no? El dominio de los mares, por eso fortaleció sus armadas, por eso fortalece su marina de guerra, que es considerada una de las más fuertes en todo el mundo, ¿no? Según la Escuela Geopolítica Francesa, ¿no? Tiene influencia mundial a través de la cultura. Y eso a lo largo de la historia se ha demostrado eso, ¿no? Tienes ahí la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera Constitución en Francia, en fin, ¿no? Es decir, todos estos son ejemplos
decisiones de gobierno en cada país según el área que ocupan. Algunos ocupan un área geográfica como los ingleses, los argentinos, otros en políticas nacionales como los norteamericanos, ¿no? Otros a través de la realidad nacional, como franceses. De igual manera tienes a los chilenos, quienes desarrollan un gran poder marítimo. Ya lo vimos en el siglo XIX, cuando dominaron a toda la zona del Pacífico, derrotando a Perú y a Bolivia. Japoneses dominan el mundo a través de la tecnología, y el día de hoy Japón es uno de los pioneros en la tecnología, líder en tecnología. Brasileños, líderes de Sudamérica. China es una gran potencia de Asia, se dice que es la próxima primera potencia, ¿no? Próxima primera potencia del mundo. Y Alemania con el espacio vital, ¿no? Esta teoría ya viene desde la época del siglo XX, ¿no? Con Adolfo Hitler, cuando propone su tesis del espacio vital. Veamos, un segundo, por favor, algo o alguien por acá me dejó un mensaje. Veamos ahora las partes de un Estado. Como bien sabemos, o te estoy comentando yo, que la geopolítica tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el espacio geográfico, tiene que ver con las decisiones que se toman o con los elementos que se han mencionado como el Estado, el espacio geográfico y las decisiones que vayan a tomar los gobernantes, ¿no? Todos estos elementos son tomados, son estudiados para tomar buenas decisiones, para conducir bien la nación. A nivel político, a nivel social, a nivel militar, ¿no? Es necesario tomar decisiones políticas correctas. A nivel militar es necesario defender nuestro territorio y mantener nuestra soberanía, ¿no? A nivel geográfico, ¿no? Es necesario contar con recursos, ¿no? Con materias primas. Hay que cuidar, hay que conservar los recursos naturales que tenemos. Para eso se aplican políticas de conservación, se establecen áreas de conservación para proteger alguna especie, algún recurso de fauna, algún recurso de flora. Y vamos a ver un poco de las partes del Estado, ¿no? Las partes del Estado, que es un Heartland, Hinterland, fronteras, comunicaciones y polos de desarrollo. Empezamos con lo que es el Heartland. Simplemente como ves ahí, se puede decir que el Heartland es las ciudades. Bueno, no las ciudades, sino la ciudad más importante, la ciudad más influyente. En otras palabras, la capital. El Heartland puede ser considerado como el corazón de un estado. Es el núcleo vital de un estado. Lugar donde se ubican los poderes del estado, ¿no? Desde ahí se evoca la verdadera fuerza, tal vez, del estado. ¿Dónde encontramos eso? Desde la capital, pues, ¿no? En este caso, el Heartland acá, en el Perú, sería Lima, ya que el Heartland normalmente se ubica en la parte central. Y si tú ves y revisas cualquier país que tú quieras revisar, normalmente las ciudades, principales ciudades y capitales de los países se ubican siempre en la parte central, ¿no? ¿Por qué no puede ser, digamos, ¿no? ¿Por qué no puede ser una ciudad que está al sur, Tacna? ¿Por qué no puede ser capital? ¿Por qué no puede ser Tumbes capital? ¿Por qué no puede ser Loreto capital del país, que es la región más grande del Perú? Porque esas son ciudades que están en los extremos, ciudades fronterizas, y corren el riesgo en caso de guerra de ser invadidas muy fácilmente. Por eso se considera que los Heartland, que están ubicados en la parte central de un estado, son considerados como el verdadero corazón del estado. Tú sabes que en una guerra, cuando la capital cae, todo el país cayó, ¿no? Se habla ya de la invasión de todo el país. Por esa razón, el Heartland, o el núcleo vital, o el verdadero corazón de un estado, es considerada la ciudad más importante. Bueno, en este caso, en nuestro caso, Lima. Entonces, ese es el Heartland, ¿no? La zona de mayor desarrollo. Bueno, y eso lo evidenciamos. En Lima tenemos acá los buenos hospitales, colegios, ¿no? Etcétera.
industrias, carreteras. Aquí está todo en Lima, ¿no? A pesar de la situación en la que vivamos. Por esa razón es que tenemos también la mayor aglomeración de gente, ¿no? Un mayor crecimiento poblacional aquí en la ciudad de Lima. Tenemos por otro lado el hinterland, ¿no? Aquí, dice hinterland, aquí se encuentran los recursos para que el heartland pueda mantenerse, ¿no? En otras palabras, el hinterland son espacios de crecimiento que ayudan o alimentan al heartland, ¿no? Alimentan a la principal ciudad, ayudan y permiten el desarrollo de las principales ciudades. Eh, Profesor, no, de repente dirás, no entiendo bien qué es heartland, hinterland, si me preguntan, si me hacen una pregunta de diferencia entre ambos. Heartland recuerda que es la ciudad más importante, normalmente asociada a la capital. Hinterland son las otras ciudades que alimentan a la principal ciudad. Puede decirse en palabras sencillas que son las otras regiones que se encuentran entre el heartland y entre las fronteras. No, son las otras ciudades. Un hinterland puede ser Arequipa, Cusco, un hinterland puede ser Huancavelica, un hinterland puede ser Ica, ¿no? Son otras ciudades, todas las otras ciudades que se encuentran entre las fronteras y Lima, en este caso el heartland. Y en estas ciudades habrán recursos, en estas ciudades encontraremos materias primas, en estas ciudades encontraremos factores, recursos o bondados que puedan ayudar a la ciudad, a la principal ciudad, a desarrollarse más todavía, ¿no? Por eso que todo lo, digamos, lo mejor está en Lima. Otra parte de un estado, las fronteras, ¿no? Las fronteras son líneas que delimitan el ámbito de la soberanía de un estado. Y el país ya tiene sus fronteras bien delimitadas, ¿no? Es el borde que envuelve pues al estado. Y eso se respeta, ¿no? Ya que establecemos relaciones o acuerdos con otros países y con los diferentes países establecemos y firmamos acuerdos, tratados limítrofes. Y en esos tratados limítrofes podemos establecer nuestras fronteras. Y a lo largo de la historia se ha hecho así, ¿no? Hemos firmado tratados fronterizos con Ecuador, ¿no? Río de Janeiro, con Colombia, Tratado Salomón Lozano, con Brasil, Tratado Velar de Río Branco, con Bolivia, Tratado Osma Villazón, con Chile, Tratado Radagamio Figueroa Larraín. Todos estos son tratados, acuerdos limítrofes, acuerdos fronterizos con los diferentes países para establecer nuestras fronteras. Claro está que antes nuestro país era mucho más grande, ¿no? Pero diversas situaciones han provocado que estemos como estemos, ¿no? No es que seamos pequeños, pero antes nuestro territorio era más grande, ¿no? Pero en algún momento de la historia regalamos territorio, perdimos territorio en conflicto, nos vimos obligados a establecer, a regalar territorio, como con Colombia, por ejemplo. Regalamos territorio a Colombia por presión de Estados Unidos, ¿no? Con Chile, por ejemplo, nos fuimos a una guerra y en esa guerra perdimos Arica, Tarapacá, ¿no? A Brasil sí nos ha quitado, es el país que más territorio nos ha quitado, ¿no? Y sin conflictos, ¿eh? Sin conflictos, solamente que esas zonas estaba despoblada. Y los brasileños han ido poblando, y bueno, y ahí ves por eso que hay una gran boca en el límite contra Brasil. Con Bolivia, ¿no? De igual manera, antes Bolivia pertenecía al Alto Perú, pero Bolívar, o con Bolívar y Sucre se dio la separación de Bolivia de la zona peruana. Y con Ecuador, el país con el que más conflicto hemos tenido, más guerras hemos tenido con Ecuador. Bueno, estos son entonces, estos son las partes del Estado. Las comunicaciones unen diversas zonas del territorio entre sí y con otros, ¿no? Las comunicaciones son necesarias, las comunicaciones se puede decir que eso pueden ser los caminos, las carreteras, los ríos que atraviesan ciudades, el espacio aéreo, entonces son consideradas como
nervios o venas que unen las diversas zonas del Estado. Las comunicaciones son importantes, ¿no? Las comunicaciones, telecomunicaciones, todo tipo de comunicación que pueda unir a diversas zonas. Y por último, como ves ahí, los polos de desarrollo, ¿no? Los polos de desarrollo, que son simple y sencillamente ciudades con gran poder económico, ¿no? Ciudades con gran poder económico, ciudades desarrolladas, bueno, no desarrolladas, pero ciudades industriales que permiten el fortalecimiento, que permite el desarrollo de la soberanía nacional, promueven el desarrollo regional, en otras palabras. Y hay ciudades que tienen un gran poder económico, ciudades que tienen un gran desarrollo económico en nuestro país, ¿no? Tienes Arequipa, Cusco, Huancayo, Trujillo, Piura, Iquitos, solamente por mencionar alguna de ellas. Sí, entonces, sencillo, muchachos. Entonces, estas son las partes de la estructura de un Estado, ¿no? El Herzland, o el núcleo vital, la ciudad más importante, el hinterland, las otras ciudades, ¿no? Las otras regiones, fronteras, ¿no? Son los límites que hay con otros países. Y en esto de las fronteras, por ahí me olvidaba comentarte yo que tal vez por ahí uno se pregunte, o no sé si les ha nacido la curiosidad, cómo el país, el Perú, ha tenido sus fronteras. Yo te conté ya cómo el Perú ha tenido sus fronteras actuales, ha firmado acuerdos, mencioné cada uno de estos acuerdos con cada uno de los países. Pero cuando España se fue del Perú, tocaba la hora de que todos los países que se habían independizado en el siglo XIX, en 1821, 1815, 1817, 1810, 1812, han habido países que se independizaron en América del Sur en esa zona, entre esos años. Y entonces había que establecer fronteras, ¿no? En aquel entonces se evocó a principios jurídicos para poder respetar las fronteras, ¿no? Un principio llamado uti possidetis, que dice que todo lo que poseías, así poseerás. Es decir, los territorios que tenías durante la época del virreinato, los seguirás manteniendo. Y había otro principio que se llama libre determinación de los pueblos, donde cada pueblo, poblador de una ciudad, a través de unas elecciones decide a qué país pertenecer. Generalmente esto se aplicaba con las ciudades fronterizas, las ciudades que se encontraban entre la frontera entre un país y otro. Se revisaba la libre determinación de los pueblos y el pueblo elegía mediante elecciones si quería pertenecer a uno y a otro país. Estos dos principios fueron base para establecer las fronteras de los países. Y ello se reforzó con los tratados que mencioné más adelante, ¿no? Con cada uno de los países, ¿no? Y la mayoría de los tratados que se formaron o se firmaron se dio durante la época de Leguía, durante el gobierno de Leguía. En su primer gobierno y en su primer gobierno del 1908-1912 y en su segundo gobierno de 1919 a 1930. Bien, hemos mencionado entonces las fronteras, las vías de comunicación, ¿no? Las carreteras, ferrocarriles y las ciudades polo de desarrollo. Para complementar, muchachos, y ya para terminar, estamos hablando de que la geopolítica es o sirve como guía para que los gobernantes tomen decisiones políticas y medidas adecuadas para conducir bien y adecuadamente un Estado, a conducir bien a la nación, ¿no? Y para eso también es necesario esto que vemos en pantalla. Realidad nacional, política nacional, ¿no? Estos elementos que vemos en pantalla. Potencia nacional y el poder nacional. Estos elementos son indispensables para poder justamente conducir también al desarrollo del país. Ya hemos definido hace un momento las partes del Estado. Ahora vemos los elementos del Estado, ¿no? Realidad nacional. Sí, todos conocemos este concepto, se refiere simplemente tal como dice ahí, situación actual del país. Cuáles son las dificultades del país, cuáles son las características del país que está atravesando en ese periodo, en este momento, cómo el centralismo
algo que el día de hoy se da. Centralismo, profesor, ¿qué es eso? Que todo lo mejor, mejores hospitales, la ciudad más desarrollada normalmente es la capital, ¿no? Centralización o centralismo, todo está en Lima, todo está, mejores hospitales Lima, más empleo en Lima, las mejores escuelas Lima, más industrias Lima, más trabajo Lima, ¿no? Entonces, todos los recursos se concentran en la principal ciudad. Eso también puede ser un problema porque debe haber el mismo desarrollo en todas las regiones. Eso se llama descentralización y eso falta en el país, ¿no? Pero el centralismo al día de hoy es parte de nuestra realidad. El desempleo, más hoy, más el día de hoy, más todavía que nunca. Desempleo. Si desde la época antes a la pandemia había mucho desempleo en el país, el día de hoy, con la pandemia y consecuencias de la pandemia, el desempleo se acrecentó aún más, se ha acrecentado aún más. Muchas empresas, industrias, fábricas han quebrado, han cerrado, muchos negocios cerraron, mucha gente desempleo. El desempleo es parte también de la realidad nacional. La deserción escolar. Si antes la deserción escolar era un problema latente, el día de hoy se agrava mucho más, simplemente por personas que no pueden acceder a la educación. Algunos que no quieren estudiar, que siempre ha visto, prefieren otras cosas, otras diversiones, muchachos jóvenes, pero el día de hoy también se suman personas que no dominan la tecnología, personas o lugares a donde las redes sociales, el internet no llega, ¿no? Y ya no es culpa de ellos, sino pues no pueden, no hay las condiciones para seguir estudiando. Y eso se ha evidenciado porque hay entre el año pasado y este año hay una gran deserción escolar. Gran cantidad de alumnado se ha retirado de las aulas, no está siguiendo estudios, o no sigue sus estudios, están siendo truncados, producto también de ello, ¿no? De la pandemia. Otra situación más de la realidad nacional, la corrupción, que eso es algo que lo hemos vivido desde muchos años atrás, lo seguimos viviendo y probablemente se seguirá viviendo, ¿no? La corrupción, esta también es una realidad que es latente, una realidad que está presente en los diversos gobiernos que han atravesado el Perú, gobiernos nacionales, así como gobiernos regionales y gobiernos locales. También tenemos por ahí otra situación de la realidad nacional, explotación irracional de los recursos naturales. Y esto es algo que el día de hoy todavía se acentúa aún más. Personas que por satisfacer sus necesidades de esa persona o del grupo de personas a quien representa, explota los recursos, extrae minerales sin importarle el medio ambiente tal vez, ¿no? Contaminando, saqueando recursos, contaminando las aguas, eh, volviendo suelos o terrenos infértiles, talando la madera de una manera irracional. Eso lo hemos comentado cuando vimos en geografía el tema de la tala, ¿no? Cómo queda el terreno, el suelo infértil, ¿no? Entonces, estos son problemas. Esta es parte de la situación de nuestro país, de los países, de los diversos estados, así como nosotros tenemos nuestros problemas, en otras partes también, cada quien, cada estado, cada nación atraviesa también sus problemas, ¿no? Y problemas hay en todo tipo, en todo campo, ¿no? A nivel político, económico, social, cultural, ¿no? Y es parte de la historia de un país. Otro elemento a considerar es la política nacional, ¿no? Política nacional. Simplemente nos habla de los planes elaborados por el gobierno. Es el conjunto de medidas o planes que elabora el gobierno. Como bien sabemos, muchachos, cada gobierno, cada gobernante cuando llega al poder te emana un conjunto de medidas, un conjunto de posibilidades que va a hacer cuando llegue al poder. Y normalmente piensa él que estas decisiones, estos planes, estas medidas que está diciendo cuando está en campaña son las mejores para el país. Y a veces puede suceder que no, ¿no? Como tal vez el día de hoy se está evidenciando, ¿no? En nuestro gobierno actual. Gobierno falto de carácter, falta de manejo de decisiones,
falta de una adecuada organización al interior del partido político que está gobernando, que está siendo parte del Ejecutivo, ¿no? Muchas decisiones que todavía se han dicho y no, no se están tomando las medidas, las políticas adecuadas. En las calles tenemos inseguridad, falta implementar medidas contra estas inseguridades. ¿No? El sector salud todavía sigue demorando en terminar de implementar las vacunas que están demorando. ¿No? Todavía siguen en otras zonas, en otros países, ya la mayoría o el gran porcentaje de la población está siendo vacunada. Y ahora estamos siguiendo según el rango de edades por los 21 años, si no me equivoco, 22 años. Ya están recién apenas siendo vacunados. En otros lados ya están, toda la gente ya está, de esa edad ya está vacunada. Bueno, entonces la política nacional es justamente ella. Todas las medidas, decisiones, políticas, planes, proyectos que el gobierno tome, ¿no? O que se tomen por el bien del país. Bueno, supuestamente. Otro elemento del Estado, potencia nacional. Son los recursos de los que dispone el Estado. En nuestro país, muchachos, tenemos infinidad de recursos. A lo largo de la historia, estos recursos que nos ha dado el país ha servido para salvar justamente al Perú de la crisis en la que se encontraba en su momento. Hemos tenido guano, hemos tenido salitre. Gracias a eso, en el siglo XIX, Perú se convirtió en uno de los países más poderosos de América del Sur, si no el más poderoso. Estoy hablando del siglo XIX, de los años 1840, 1850, 1860. Perú se encargaba en aquel entonces de la defensa y soberanía de todos los países de América del Sur. Organizaba a los países e invitaba a defenderse contra la intromisión de los extranjeros. Pesaba, digamos, en aquel entonces, gracias a que los recursos del guano y el salitre le dieron esa solidez económica, ¿no? Pero se despilfarró todo ese dinero, ¿no? Y se malgastó. Bueno, el día de hoy el Perú no pesa tanto como antes. Bueno, pero el Perú siempre ha tenido recursos, los tiene y los seguirá teniendo seguramente. Guano, salitre, se encontró después de la guerra con Chile, el Perú termina en ruina. Pero el Perú es grande con sus recursos y su biodiversidad. Se encontró caucho, se encontró petróleo, se encontró cobre, se encontró lana, algodón, en el campo de la agricultura, arroz, algodón. Todos estos recursos sirvieron para sacar al Perú de la crisis en la que se encontraba y que una vez más la economía se activara. Y así a lo largo de la historia se encontraron y se siguen encontrando diversos recursos. Hace poco nada más se encontró un mineral conocido como litio, el yacimiento de litio más grande, ¿no? Que se encuentra por la zona de Puno, ¿no? Y seguramente ahí se pondrá o ya se está poniendo o seguramente ya hay fábricas, industrias, fábricas grandes, maquinarias que se pongan a trabajar y extraer el litio que hay en esa zona. Y consecuencia de ello, vamos a tener seguramente la contaminación del lago Titicaca. Bueno, que el día de hoy está contaminado, pero mucho más todavía. Ese lago probablemente sea depredado de aquí a algunos años. Eso ya es parte de la problemática de la realidad nacional, la explotación irracional de los recursos naturales. En unos años vamos a ver esta consecuencia, ¿no? Del lago Titicaca. Bueno, tal es así pues que en nuestro país tenemos entonces, continuando lo que dice la diapositiva, variedad de recursos. Yacimientos minerales, Yanacocha, Pasco, Huancavelica, todas estas zonas, La Oroya, que es conocida como la ciudad es la sexta ciudad más contaminada del mundo. Recursos tiene el país, solamente hay que saber aprovecharlos y explotarlos de una manera racional. Otro elemento del Estado es el poder nacional. Con eso ya terminamos. Capacidad para alcanzar los objetivos, capacidad para alcanzar y mantener sus objetivos nacionales.
eh, para poder las decisiones de gobierno, para poder tener los instrumentos necesarios para aplicar las políticas de gobierno, para poder ejecutar los planes. Hay instituciones, hay organizaciones que se encargan de ello, ¿no? Por ejemplo, para defender nuestro territorio, para defender las fronteras, existen las Fuerzas Armadas, ¿no? Para encargarse del ámbito de la educación, que es un potencial, ¿no? También tenemos las ministerio, la UGEL, Unidad de Gestión Educacional, las UGEL, el Ministerio de Educación, eh, para controlar el asunto del comercio interno y externo. Tenemos las aduanas, para recaudar los tributos, la SUNAT, ¿no? Y así tenemos diferentes instituciones que se encargan de velar por cada uno de los campos, ¿no? De un Estado, de una nación: educación, fronteras, seguridad, salud, recaudar tributos, ¿no? Fiscalización, ¿no? En caso de desastres naturales, ¿no? Defensa civil, y así tenemos entonces diversas instituciones que se aseguran de que los objetivos que el gobierno se ha trazado ayuden a cumplir, ¿no? O se cumplen. Por eso se habla del poder nacional, la capacidad para alcanzar y mantener sus objetivos a través del uso de estas organizaciones. Bien, y acá tienes un mapa, ¿no? El mapa mundi o el planisferio. Vamos a resolver la ficha. Un segundo, voy a compartir la pantalla de la ficha. Listo, ya pueden ver entonces en pantalla la ficha del día de hoy. Actividad de aplicación. Un segundo, el día de hoy es miércoles 6 de octubre. Estoy compartiendo ya su foto y el geografía. Ustedes son secundaria 2. Listo, a ver. Primera pregunta. Según la geopolítica, las tres partes bien definidas que conforman el Estado son... ¿Qué marcó o marcaría ahí? La C. 1. Fronteras, núcleo vital y núcleos secundarios. No. Ahí sería la B. Núcleo vital o Heartland, hinterland y la red de comunicaciones. 1B. 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 2. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a un partido político democrático? Como que tiene que ver con cívica, ¿no? Agrupación de ciudadanos que comparten un mínimo. La 1 y la 2. En la 2 vamos a marcar ahí la 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Todos corresponden. 2C. 2C. 3. Indica la alternativa correcta. Desde el punto de vista geopolítica, son espacios de potencial interacción y comunicación entre culturas y zonas en el que se llevan a cabo proyectos de desarrollo compartido. La 3. ¿Dónde o qué áreas son consideradas como espacios de interacción donde se desarrollan todos los objetivos, todos los proyectos establecidos? Eso se desarrolla en las macroregiones. 3D. 3D. 4. ¿Cuáles son las bases geoestratégicas que sustentan la política de seguridad y defensa nacional del Estado peruano? Para cuidar nuestro territorio, muchachos, de posibles invasiones, ¿en qué lados tú pondrías seguridad? ¿Qué áreas cuidarías? ¿Solamente por tierra? ¿Solamente la zona de los Andes cuidarías? ¿Dónde pondrías el ejército para que cuide y evites invasiones? Tengo los 3. En los 3, principalmente pondría yo, bueno, tiene que haber en tierra, ¿no? Las fronteras. También por mar y también por el aire. Por eso existe ejército en la tierra, la marina en el mar
Y en el aire, la Fuerza Aérea, la FAB. La 4 marcarías solo 2, B, la B. 5. Desde el punto de vista geopolítico, un elemento de la estructura del Estado. ¿Cuál sería? Elemento del Estado hemos mencionado. La B. Ya, ahora sí. La B. ¿Cuál? Hemos mencionado elementos del Estado, realidad nacional, política nacional, poder nacional y potencia nacional. La B, política de fronteras. Claro, política de fronteras. 4B. 5. Desde el punto de vista geopolítico, el establecimiento de fronteras vivas constituye un instrumento de seguridad nacional. No, 6A. 7. Capacidad que tiene un Estado de elegir su propio destino, sin intervención de potencias extranjeras. ¿Cómo se llama eso? Fácil para ti. 7. Seguridad. Seguridad, no, eso sería soberanía, capacidad que tiene de gobernarse a sí mismo. Somos soberanos, libres e independientes. 7 de soberanía. 8. Parte del Estado en que las ciudades tienen gran poder económico. Eso está fácil. Hinterland. No, Hinterland son las regiones. Ciudades con poder económico serían los polos de desarrollo. 8E. 8E. La SUNAT, aduana, ministerios, fuerzas armadas son instituciones que forman parte del... La política nacional. Poder nacional. Poder nacional. 9E. Y la 10, autor del Estado como organismo vivo. Bueno, eso fue al principio. Ahí sería la C, Halford Mackinder. Muy bien, muchachos, estamos bien hasta ahí. A ver, vamos a ver. No hay evaluación.